El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a dedicar el programa de hoy a vuestra participación, a las preguntas, los mensajes que habéis enviado al correo electrónico o al número de teléfono de WhatsApp. Y antes de empezar, os quisiera recordar por qué estamos aquí. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. De alegría, se renueva la faz de la tierra, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la hora en que rompe el Espíritu el techo de la tierra y una lengua de fuego innumerable purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos allá con el programa de hoy, en el que vosotros, queridos oyentes, queridos amigos, a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es o del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, habéis hecho llegar vuestra participación, a veces con preguntas, a veces con testimonios, a veces con discrepancias, que por supuesto que todos los mensajes, también las discrepancias, son muy bien recibidos. Voy a comenzar con un audio enviado al correo electrónico, o sea, un audio por correo electrónico. Normalmente los audios suelen ser enviados al WhatsApp, pero en este caso han enviado un mensaje de voz al correo electrónico compendio@radiomaria.es por parte de un testigo de Jehová que muy frecuentemente suele mandar sus mensajes y no siempre los comparto. No porque no me interese, sino porque muchas veces lo que hace es decir lo que opina con respecto a la doctrina católica en aquello que suele estar de acuerdo y diciendo cómo en su congregación también se enseña lo mismo. Y otras veces lo que hace es dar el testimonio personal de cómo alguien con una Biblia le hizo conocer al Señor. Y todo eso se agradece. El problema está en que no lo hace en la Iglesia de Jesucristo, sino en una secta, que es la de los Testigos de Jehová, e insisto en llamarla así porque es lo que es. Muchos días, todas las semanas, recibo, no sé si es el mismo oyente u otro, porque el remitente del correo es diferente, pero como son Testigos de Jehová, no sé si es que tiene dos cuentas, una para los mensajes de audio y otra para los textos escritos, pero lo cierto es que todas las semanas recibo algún artículo de la revista Atalaya sobre temas que también hemos tratado en el compendio del Catecismo, y evidentemente no los puedo compartir todos, porque entonces este día de oyentes se convertiría en un debate con los Testigos de Jehová, y aunque ciertamente está bien que de vez en cuando podamos dialogar con ellos, no puedo dedicar siempre el programa a sus herejías, a sus distorsiones históricas
y también a aquellas cosas que dicen de cierto, que son justo las que coinciden con lo que enseña la Iglesia Católica. Así que vamos a poner este testimonio y después comentamos un poquito sobre esta secta de los Testigos de Jehová. Bueno, pues hoy se habla en Radio María en el interés muy sincero de parte de Antonio López de intentar revivir algo que ya me parece que está más muerto que vivo, que es la institución de la Iglesia Católica y otras instituciones relacionadas con las iglesias de la cristiandad. Porque la revista La Atalaya está derrumbando todas esas ideas, la gente las lee, nosotros las distribuimos en todos los idiomas del mundo y dialectos, y la gente las lee, y ahí hay la aclaración de ideas y doctrinas que están en armonía con la palabra de Dios, la Biblia. Todos los textos bíblicos y todos los razonamientos que se han dicho hoy en la radio, lo hemos escuchado en las asambleas. Se nos ha informado, lo hemos tenido presente en los discursos bíblicos, en todas las oportunidades que hemos tenido de estar en nuestra iglesia, salones del reino, de los testigos cristianos de Dios, de Jehová, de Yahvé, como quieran llamarle. Es así. Yo me siento acogido, yo tengo una familia. Todas las niñas y niños son como si fueran hijos míos. Yo voy, los busco, los saludo, pregunto cómo están. Los mayores son nuestros padres, aquellos que tienen familia, a los que somos huérfanos, ya no tenemos nadie en la vida, somos miembros de su familia. Y a veces cuando hacemos una acampada o una recepción en el campo, en un sitio o cerca de la playa, depende de donde decidamos ir. Yo me siento acogido, yo soy uno más. Porque los que llevan la congregación no son una clase clerical, son familias que tienen a sus hijos sometidos de la misma manera que hijos e hijas que estén bajo su mismo techo. Porque ya lo dice la Escritura, ¿cómo puede una persona gobernar la congregación o la iglesia cuando sus propios hijos no están sometidos, aquellos que viven bajo su techo? Pues ahí está la clave. La iglesia verdadera es tal como Jesucristo enseñó. Y yo me siento integrado, yo quiero ser parte, yo no puedo faltar a mis reuniones, me pongo malo si no voy, porque haya tenido un problema de tráfico o de lo que sea. Es así, yo lo veo así, quiero que los demás lo vean. Entonces me motivo a ir a las personas y hablarles del mensaje que hoy día se está aclarando en los discursos y en la atalaya que se está repartiendo a nivel mundial. Gracias por compartir y por escuchar el compendio del Catecismo. Dice el oyente que la Iglesia Católica está como acabada. Bueno, en el mundo actualmente existen, cuidado, 9 millones y pico de testigos de Jehová. Fijaos qué número tan grande. Católicos, no digo cristianos en general, sino católicos, existen 406 millones. No creo que esto sea una guerra de números, pero afirmar que los testigos de Jehová no están acabados y que la Iglesia Católica sí, cuando somos 406 millones frente a 9, pues me parece que es una visión un poquito sesgada de la realidad. Pero al margen de la cuestión numérica, porque podríamos ser solo 2 y ya Cristo estaría con nosotros, siempre y cuando uno de esos 2 sea el Papa, sería importante que reflexionemos sobre qué es lo que la Iglesia Católica piensa de los testigos de Jehová. Fijaos que los testigos de Jehová son un movimiento religioso que se aparta significativamente del cristianismo histórico, tanto en temas doctrinales como en temas eclesiológicos. Es cierto que no existe ni un solo documento magisterial autorizado que esté dedicado exclusivamente a los testigos de Jehová. El enfoque que la Iglesia hace sobre este grupo y sobre otros es el mismo que su preocupación pastoral más amplia por todos aquellos que se han apartado de la fe católica o que nunca han entrado en ella. La Iglesia Católica no considera a los testigos de Jehová como protestantes, ni los protestantes los consideran como cristianos, porque la teología de los testigos de Jehová no es un desarrollo de la reforma iniciada por Lutero,
sino que es una innovación del siglo XIX que se aparta muy fuertemente de las enseñanzas católicas clásicas y también de las enseñanzas protestantes. Si bien es interesante la cuestión de a qué llamamos protestante, también puede interpretarse como que cualquier autoproclamado cristiano es protestante y no pertenece a ninguna iglesia que reivindique la sucesión apostólica y la santa tradición, y que crea en el canon bíblico de 66 libros. Esto sería una definición muy poco técnica de lo que sería un protestante. Desde el punto de vista doctrinal, los testigos de Jehová rechazan las creencias cristianas esenciales, por eso suelo decir que no son cristianos. Rechazan la Santísima Trinidad, la divinidad de Cristo, la inmortalidad del alma, la resurrección corporal de Jesús y la vida sacramental de la Iglesia. La Iglesia católica no considera estas enseñanzas como discrepancias teológicas menores, sino como errores fundamentales sobre la naturaleza de Dios, sobre Cristo y sobre la salvación. Por lo tanto, la Iglesia católica no considera que las enseñanzas de la Sociedad Watchtower formen parte del cristianismo auténtico. Su interpretación de las Escrituras está basada en su propia traducción de la Biblia llamada del Nuevo Mundo, una versión de la Sagrada Escritura muy criticada por todos los exegetas por su sesgo teológico. Y esto es otro punto importante de la preocupación que generan los testigos de Jehová, porque rechazan la palabra de Dios, puesto que la traducen como les da la gana, y rechazan la tradición de la Iglesia, que nosotros como católicos consideramos inseparable de la correcta comprensión de la palabra de Dios. Dicho esto, la Iglesia, ni yo mismo, a nivel personal, nos acercamos a los testigos de Jehová con hostilidad ni con burla. Más bien, la actitud católica es de compromiso respetuoso basado en la caridad y en la verdad. Como dice el Catecismo, incluso las comunidades que se han separado de la Iglesia pueden poseer elementos de verdad y de santificación. En el caso de los testigos de Jehová, a menudo hay que reconocer su seriedad moral, su dedicación a la evangelización y su vida comunitaria disciplinada. Sin embargo, la Iglesia también reconoce el daño espiritual causado por las distorsiones teológicas de la Watchtower y las cargas psicológicas que a veces experimentan los exmiembros de los testigos de Jehová. Se anima, pues, a los católicos a responder a los testigos de Jehová no con indiferencia, sino con un diálogo paciente y una firme comprensión de la fe. En la práctica, la Iglesia deja las decisiones pastorales sobre cómo abordar los encuentros con los testigos de Jehová en manos de obispos, teólogos y apologistas locales, muchos de los cuales han escrito extensamente sobre cómo defender la fe católica en estos contextos. De hecho, ahora mismo estamos respondiendo a un testigo de Jehová. Lo que pasa es que, insisto en lo que decía antes, si contestara cada vez que me escriben, este programa, en vez del compendio del catecismo, se tendría que llamar Los disparates de los testigos de Jehová. Y no se trata de focalizar nuestra formación únicamente en contra de un grupo que tampoco tiene tanta importancia. También hay conversos de origen testigo de Jehová que ahora ayudan a otros a recorrer el camino hacia la plenitud de la fe, ofreciendo recursos que aclaran con respeto los malentendidos, los errores, presentando la riqueza de la doctrina católica. De manera que la Iglesia católica no ignora a los testigos de Jehová ni los trata con hostilidad. Si bien su teología se considera gravemente deficiente e incluso peligrosa para las almas, la Iglesia siempre busca conectar con estos grupos con la verdad, la razón y la esperanza de la reconciliación. Esto forma parte de la misión más amplia de guiar a todas las personas a la plenitud de la verdad que se encuentra en Cristo y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué la Iglesia no se enfrenta directamente a los testigos de Jehová? Desde la perspectiva católica,
La razón por la que la Iglesia no ha lanzado una campaña oficial o un documento magisterial que refute explícitamente a los testigos de Jehová no se debe ni a la incapacidad ni desde luego al miedo, sino a que la Iglesia no trata todas las voces fuertes del panorama religioso como si fueran igualmente importantes. Os pongo un ejemplo. Imaginaos a un campeón de boxeo de talla mundial siendo abucheado por un aficionado ruidoso cuando sale de un bar. El campeón no se va a poner los guantes para pelear con él. ¿Por qué? ¿Porque le tiene miedo? ¿Porque cree que puede perder? Pues no, porque no están en la misma liga. Enfrentarlo directamente podría dar la impresión de que son iguales o de que el campeón se siente amenazado, y ninguna de las dos cosas es cierta. Y así es precisamente como la Iglesia Católica ve a los testigos de Jehová. Un grupo ruidoso, pero teológicamente marginal, cuyas enseñanzas ya están ampliamente contestadas en el ámbito más amplio de la teología y las escrituras católicas. Involucrarlos en un rol oficial de alto nivel, hacer, por ejemplo, una encíclica del Papa contra ellos, lo que haría sería validar su autopercepción como minoría perseguida que lucha contra la falsa Iglesia. Alimentaría su narrativa interna de que son el remanente fiel asediado por el sistema de Satanás, que curiosamente incluye a todos los demás cristianos, o mejor dicho, a los que son de verdad cristianos. De hecho, para rebatir las herejías y disparates de los testigos de Jehová, no hay que hablar contra los testigos de Jehová, sino exponer a favor de la verdad revelada en la Sagrada Escritura y en la tradición y en el magisterio. Y para eso sirve, entre otras cosas, el compendio del catecismo. Entonces, ¿por qué no publicar una encíclica refutando las falsas enseñanzas de los testigos de Jehová? Pues porque no es necesario. Los errores teológicos de la Watchtower están refutados ya en el dogma católico, en los concilios y en la tradición bíblica. La Trinidad, la divinidad de Cristo, la inmortalidad del alma, la existencia del infierno y la naturaleza visible y apostólica de la Iglesia se han enseñado y defendido durante 2000 años. Y de todos estos temas o ya hemos hablado, como de la Trinidad, o hablaremos brevemente, como de la inmortalidad del alma, o hablaremos más adelante, como de la esencia de la Iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, la Iglesia ha respondido a herejías mucho más sofisticadas como el arrianismo o el donatismo muchísimo antes de que existieran los testigos de Jehová. Señalar a la Watchtower sería como disparar un cañón a una pompa de jabón. No la destruiría, al contrario, le llamaría la atención y les permitiría afirmar que representan una amenaza para la Babilonia, la gran prostituta de la que habla la Biblia, que ellos identifican con la Iglesia Católica. De ahí que quiera animaros una vez más a que os forméis bien, a que además de la vida interior fundamental para el seguimiento de Cristo, tengamos también una sólida doctrina teológica, porque hay que reconocer que muchas de las personas que dejan la Iglesia Católica y se van a algunas comunidades cristianas o a algunas sectas como Testigos de Jehová, mormones, por ejemplo, no lo hacen por cuestiones teóricas, por una convicción intelectual o porque hayan descubierto racionalmente, con la razón iluminada por la fe, la verdad que se esconde en estas comunidades, sino que lo que buscan y lo que les atrae es precisamente lo que menciona el oyente en su mensaje, la comunidad, la certeza, la estructura. Y en ese sentido es verdad que los testigos de Jehová ofrecen una sensación de estabilidad en un mundo caótico. La mayoría de quienes caen en ella no se convencen por la gramática griega ni por la corrección textual ingeniosa, sino que buscan un lugar al que pertenecer. Y como muchos ex testigos de Jehová dirán, ellos también se van no por argumentos teológicos, sino por decepción humana, por el excesivo control y por agotamiento espiritual. ¿Por qué la Iglesia no entrena a fieles para debatir con ellos puerta a puerta?
porque la predicación católica no está diseñada para crear teólogos aficionados capaces de discutir sintaxis con desconocidos. Una homilía no es una clase de gramática griega. La Iglesia capacita a sus fieles principalmente a través de los sacramentos, el credo y la formación permanente en la virtud y el amor. Esa es una misión diferente a la de capacitar a la gente para ganar debates por las calles. Por supuesto que la apologética tiene su lugar y todos los católicos, también los laicos, o incluso de manera especial los laicos, deberían aprender a defender su fe. Pero esto se hace mejor de forma amplia, es decir, conociendo la doctrina sobre la divinidad de Cristo, los sacramentos, la comunión de los santos, la escritura y la tradición, no obsesionándose con cada pequeña secta que vaya surgiendo. Entonces, ¿son peligrosos los testigos de Jehová? Bueno, son ruidosos, son persistentes y a veces son persuasivos, especialmente con quienes no han recibido una catequesis adecuada. Pero la perspectiva de la Iglesia nos muestra que los verdaderos peligros de hoy en día son el secularismo, el relativismo y la apatía religiosa. Esto erosiona el alma mucho más que cualquier grupo de charlatanes. Lo cierto es que la Iglesia no gira en torno a Watchtower, ni el Papa se desvela preocupándose por lo que se publica. La Iglesia católica tiene la dignidad del silencio cuando es necesario. No dignificamos todos los ataques con la misma atención, sobre todo cuando el atacante ya muestra signos de decadencia cultural y de división interna. El movimiento de los testigos de Jehová prospera con la idea de que están bajo asedio. Si la Iglesia respondiera con una condena formal, sería un regalo de relaciones públicas para ello. Confirmaría su complejo de persecución y se exhibiría en su literatura como prueba de que son la verdadera fe, la que se opone a la Iglesia de Satanás. En cambio, la Iglesia opta por un enfoque más natural. La verdad se enseña con calma, no a gritos. La dignidad está por encima del espectáculo y la confianza por encima de la ansiedad. Nuestra verdadera tarea es vivir la verdad con alegría, defenderla con caridad y nunca confundir el ruido teológico con la autoridad espiritual. Como dice un refrán, deja que la pulga salte. No significa que al león le moleste. Entonces, nosotros creemos lo que enseña la Iglesia Católica. Los testigos de Jehová son una secta minoritaria con una formación escasa y la mejor manera de poder dialogar con ellos es no la de prepararnos para debatir con ellos, sino la de prepararnos en positivo, asertivamente, en tener una sólida formación de la teología católica. Católica, me refiero a la teología de la Iglesia fundada por Cristo y que ha llegado hasta nosotros por medio de los santos padres y de toda la tradición, así como del magisterio. Agradezco una vez más al testigo de Jehová que nos escriba, le animo a que lo siga haciendo. No prometo que vaya a compartir todos sus audios porque son muchos, tampoco voy a compartir los artículos de Watchtower, pero si hay algún tema concreto que apetezca que profundicemos en él, aunque lo propongan ellos, estaré encantado de hacerlo. Y no pongáis el énfasis en las cosas que compartimos para que parezca que está la Iglesia Católica al mismo nivel. Nada tiene que ver la doctrina católica con la doctrina de los testigos de Jehová. Sí que podemos tener un diálogo con los verdaderos cristianos, como los que surgen de la Reforma, con otras comunidades eclesiales que también creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la divinidad de Cristo, en la inmortalidad del alma, en fin, en el contenido del credo. Pero los testigos de Jehová, insisto, son una pequeña secta que, aunque son muy insistentes y tercos muchas veces en su difusión, esa insistencia y esa terquedad no les hace ni más grandes ni más poseedores de la verdad. Continúas en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa para apasionados buscadores de la verdad, y quien busca la verdad se hace preguntas y
este programa también tiene esa posibilidad, hacer preguntas. Dice un oyente, también con un mensaje enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es, un correo que titula el asunto "Para su información y buen gobierno". Dice: estimado padre Antonio López, espero que se encuentre bien. Pues gracias a Dios, quitando el frío, estoy muy bien. Me dirijo a usted para trasladarle una preocupación que comparten varios lectores de un portal católico cuyo nombre, esto lo digo yo, no el oyente, voy a omitir. En los últimos días, un sacerdote que escribe en ese portal católico ha publicado artículos en los que, a juicio de muchos fieles, se expresan valoraciones muy duras sobre las enseñanzas de Humane Vitae, llegando a calificarlas de manera que algunos interpretan como ofensivas o desproporcionadas. Como comprenderá, este tipo de expresiones genera desconcierto y escándalo entre lectores que acuden a un medio que se presenta como católico con la expectativa de encontrar claridad doctrinal y caridad pastoral. La situación ha creado un clima de división y preocupación que considero oportuno poner en su conocimiento. Mi intención al escribirle no es juzgar a nadie, sino simplemente pedir que, en la medida de lo posible, se valore pastoralmente la conveniencia de este tipo de publicaciones y el impacto que tienen en la comunión eclesial y en la correcta recepción de las enseñanzas del magisterio. Agradezco su atención y servicio a la Iglesia. Quedo a su disposición para cualquier aclaración. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Muchas gracias por tu mensaje y tratas un tema que me parece que es preocupante en ocasiones, porque hay muchos medios que son católicos y que acogen artículos que quizás no sean del todo concordes con la enseñanza de la Iglesia. Y claro, aquí es donde tendríamos que hacer una reflexión sobre cuál es el papel de los teólogos y hasta dónde puede llegar la discrepancia, porque como más de una vez comento, sobre todo los días que dedico a los oyentes, no todo en la Iglesia Católica está definido dogmáticamente y hay muchas cuestiones de las que se puede opinar. Y dentro de esas opiniones puedes estar de acuerdo con ellas y ser perfectamente católico, o en desacuerdo y ser perfectamente católico. Sin embargo, ¿qué ocurre con aquellas cosas que sí son enseñanza oficial de la Iglesia, que sí forman parte del depósito de la fe y que hay quien pone en cuestión? Pues insisto, aquí tenemos que hablar del papel de los teólogos. La teología católica, y cuando digo teología no me refiero necesariamente a un escrutamiento profundo de las verdades más profundas, sino la reflexión sobre la revelación, sobre aquello que conduce a la salvación. La teología ha de realizarse dentro y en comunión con la Iglesia Católica. Para que cumpla su misión, la reflexión católica necesita realizarse dentro de la Iglesia como una función específica de la misma. El debido rigor científico y el necesario recurso a otros saberes no puede hacernos olvidar que el teólogo ejercita su inteligencia de la fe en el interior de la fe católica. Por eso, solo sintiendo con la Iglesia, en comunión cordial y efectiva con ella, se hace teología católica. Como reflexión que fluye de la fe y se ejerce en el interior de la misma fe, cuyo sujeto en el sentido estricto no es el individuo, sino la comunidad creyente, la teología es ciencia específicamente eclesial de la verdad revelada. Es una función del pueblo de Dios por la que éste se aclara a sí mismo su propia fe. Es, pues, imprescindible el criterio de la eclesialidad de la teología, que no radica en último término en la conciencia individual que cada teólogo por sí mismo tenga de la verdad revelada, y ni siquiera en el sentimiento de su pertenencia o de su lealtad respecto a la Iglesia, sino en la fe de la Iglesia, que es la que proporciona realidad y verdad a la teología y posibilita el contacto real con su objeto propio, que es Dios y su plan de salvación. La teología, que como ciencia es libre y autónoma en sí misma, depende en su mismo origen de la mediación eclesial, gracias a la cual tiene acceso a la realidad sobre la que trata. No se puede, por tanto, hacer teología sino desde la fidelidad a Cristo, que implica, a su vez, la fidelidad a la Iglesia,
y consiguientemente desde la convicción de estar prestando así un servicio pastoral y eclesial a todos los hermanos en la fe. ¿Qué pasa? Que hoy en día tenemos las redes sociales y esta eclesialidad en ocasiones se ha visto perturbada por algunos medios de comunicación social cuyos intereses no son ciertamente los de la comunidad eclesial y están a veces en manifiesta oposición con esta. Este es un conflicto que padecemos desde hace tiempo en la Iglesia. Ciertos poderes y bloques existentes en la sociedad, apoyados por algunos medios de comunicación, parecen empeñados en reducir el gueto de la intransigencia y de la incomunicación a una Iglesia confesante de su fe y a una teología consecuente con esta Iglesia, al tiempo que se muestran muy dispuestos a admitir y favorecer una Iglesia y una teología que se plieguen y se adapten enteramente y sin discernimiento suficiente al mundo moderno, aunque para ello tenga que limar lo específico del mensaje cristiano que les puede resultar escandaloso. Con ser importante esta incidencia de los medios de comunicación social, hay una causa interna aún más importante de la no suficiente eclesialidad de algunas exposiciones teológicas, y es la difusión de un pluralismo que rompe de alguna manera la unidad del foro teológico. Siempre ha habido diferentes corrientes de pensamiento teológico en la Iglesia, pero al mismo tiempo había un diálogo franco entre los teólogos de las diferentes corrientes y una confrontación crítica entre ellos de los resultados de la investigación teológica. La participación en un foro teológico común y la consiguiente posibilidad de un diálogo fecundo y crítico entre los teólogos tenía su fundamento en la comunión de fe de la Iglesia, a cuyo servicio estaba la teología, y en la convicción de que la teología era un saber objetivo sobre una verdad dada por la revelación y transmitido en la tradición viva de la Iglesia. Hay que dejar constancia y agradecer el esfuerzo que se lleva a cabo con la creación de algunos foros de encuentro entre especialistas de diversas materias, biblistas, profesores de teología fundamental, liturgistas, catequistas, semanas de teología que se organizan, y estos foros contribuyen a intensificar las relaciones y el diálogo de los teólogos con sus colegas. A pesar de estos avances, nos encontramos con que existe una cierta fragmentación del ámbito teológico. Los teólogos a veces se reúnen por sus afinidades y quebrantan el diálogo entre aquellos que piensan de forma distinta, renunciando a la confrontación mutua. Este fenómeno de pérdida de diálogo, esta polarización que se da, puede deberse a muchos factores, como el temor a un debate que vaya más allá de dialogar con quien piensa igual que tú, el recelo de que te tachen o bien como conservador o como progresista y la consecuente marginación que puedes sentir, o la falta de confianza en la jerarquía, de la que piensan algunos que hoy en día no requiere un debate abierto sobre la verdad, sino que haya una línea oficial sin crear problemas. Pero sobre todo, esta renuncia al diálogo mutuo revela la falta de una base común indiscutida desde donde hacer la crítica y una pérdida de confianza en el valor de la tradición de la Iglesia y el carácter científico de la teología. Esta fragmentación, más que ser coherente con la pluriforme riqueza de la fe cristiana, corresponde a la fragmentación de la cultura moderna y a su concepción de que la búsqueda de la verdad es una misión imposible que debe ser recambiada por la indagación de verdades de corto alcance, permanentemente revisables y, en última instancia, sólo acreditables por su utilidad práctica. El pluralismo, que es muy legítimo y necesario, tiene sin duda sus límites en la comprensión de la verdad y en el quehacer intelectual. El pluralismo teológico debe situarse en el interior de la unidad de la fe y en la comunión eclesial. La pluralidad es necesaria en teología y se expresa en la riqueza de una fe única y común. Y esto no debe enmascarar ni servir de pretexto en ningún caso para la difusión encubierta de una fe diferente de la que hemos recibido y de la que participamos
en la Iglesia. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a la participación de los oyentes, a las preguntas, a los mensajes que habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, el espacio diario para apasionados buscadores de la verdad que quieren profundizar en su fe, irradiarla en el testimonio, enraizarla en la vida, y que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes desde las Islas Canarias, podéis sintonizar en la emisora de la Virgen. Hoy estamos dedicando el programa a vuestras preguntas, a lo que habéis escrito al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. Continuamos con otro mensaje de correo electrónico, que el asunto es oración inicial. Dice: soy Paula, oyente de Radio María desde Almería. Primero, darle las gracias por su programa, el cual es de mis favoritos de esta emisora de nuestra madre. Muchas gracias por escuchar el programa, y la verdad es que hay tantos programas buenos en Radio María, todos lo son, que decir que el mío, el que yo dirijo, es uno de tus favoritos, me honra, porque desde luego la competencia, que no es competencia, es comunión eclesial, pero es hermoso darnos cuenta de la riqueza de nuestra doctrina y de la maravilla que
es Radio María con tantos programas de tanta calidad. Así que muchísimas gracias. Pregunta por una de las oraciones que hago al principio del programa y me temo que no puedo decir cuál es porque no sé qué oración hago cada día. Es una gracia el poder orar juntos, pero no recuerdo en concreto el día que ella pide qué oración es la que compartimos. Y luego dice, también quería saber la fecha del libro del Compendio del Catecismo y del Catecismo Mayor que emplea para la realización del programa. Muchísimas gracias de antemano. Reciba un cordial saludo. Dios le bendiga. Dios te bendiga a ti también. De nuevo, gracias por escribir el programa. Y te respondo rápido. El Compendio del Catecismo que utilizo es el Compendio del Catecismo, así se titula el libro, y es la edición del año 2005, y el Catecismo de la Iglesia Católica, del que también me sirvo para acompañaros en este estudio de nuestra fe católica, se llama así el título del libro, Catecismo de la Iglesia Católica, que está editado por la Asociación de Editores del Catecismo, y la edición que yo tengo en concreto es del año 2024. No me voy a entretener más ahora, pero no recuerdo si alguna vez hemos dedicado algún programa a hablar de la génesis del Compendio del Catecismo y del Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, cómo se le ocurrió o por qué Juan Pablo II tuvo la idea de hacer un nuevo catecismo y por qué el Papa Benedicto tuvo la idea también genial de hacer un compendio del catecismo. No voy a entrar en esto ahora porque creo que para hacerlo bien necesitaríamos mucho tiempo, del que ahora no disponemos, pero otro día, si os parece, me lo podéis sugerir, hablaremos del génesis, del origen del Catecismo de la Iglesia Católica y del compendio del catecismo. Pero a la hora de comprarlos, en concreto los que yo utilizo, es muy sencillo. Vas a tu librería habitual y pides el Catecismo de la Iglesia Católica. Y ya está. No hay muchas ediciones. Sí que ha habido 3 ediciones con muy pequeñas variaciones, sobre todo de tema, digamos, estilístico, pero a nivel doctrinal se mantienen exactamente iguales. Quizás las últimas ediciones contengan algunas pequeñas modificaciones, sobre todo la referida a la pena de muerte que incorporó el Papa Francisco, pero cualquiera de las ediciones del Catecismo en general son iguales. Insisto en que hablaremos de ello en otra ocasión. Sigo compartiendo los mensajes enviados al correo electrónico compendio@radiomaria.es. Dice, hola don Antonio, qué gusto escucharle, muchísimas gracias. Dice, no se entiende cómo hay personas que tanto su profesión, vida y estudios que lo han tenido con organizaciones afines a la Iglesia y son padres y abuelos, le digan a sus hijos y nietos que no hace falta ir a misa aunque sea domingo y fiesta de guardar. ¿Qué consejo me puede dar para hablarles y no malmeter, aunque no utilice esa expresión, dado que tanto hijos y nietos que están en un proceso de catequesis, bendiciones? ¿Por qué? Pues muy buena pregunta. Y la respuesta no es corta, la voy a hacer corta, pero claro, para entender por qué hay que ir a misa el domingo, habría que entender lo que es la Eucaristía. Lo que sí es verdad es que a veces cuando los padres quieren llevar a sus hijos a misa, pues estos no entienden por qué. Incluso les puede parecer algo injusto tener que salir de casa el domingo y aburrida. Y esto, ojo, no pasa solo con los niños, sino que a veces también los adultos caen en esta tentación, porque no conocemos quizá las consecuencias de esta falta. Cuando uno va de viaje y planea sus vacaciones, pues a lo mejor se da cuenta cuando ya está allí de que no tiene una iglesia muy cerca y bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Entonces ha preparado la visita al museo, ha alquilado la habitación del hotel, se ha asegurado de que cerca hay algún restaurante donde poder comer bien, pero no se ha preocupado de tener una iglesia cerca. Esto dice algo de cuánto valoramos nuestro compromiso cristiano. Sin entrar en demasiadas especificaciones que serían importantes, pero las dejamos para cuando hablemos de la Eucaristía y en concreto de la importancia de la misa dominical, no se puede decir
que faltar a misa no sea necesario ni obligatorio. Aunque a muchos les pueda resultar raro, faltar a la misa dominical es un pecado grave. Y lo digo así explícitamente, es un pecado grave, porque a veces no nos damos cuenta de esto, pensamos que no pasa nada por no ir a misa. Pero a la vez es importante caer en cuenta de que nosotros no hacemos las cosas por miedo, sino por amor, y aquí está la clave. Tenemos que partir de la realidad de que en la misa recibimos la palabra de Dios y sus bendiciones para toda la semana, porque un domingo sin misa es una semana sin gracia divina, y si dejamos de asistir un domingo es como si le dijéramos a Dios que no lo necesitamos. Solos no podemos con las cargas de la vida cotidiana y sin su fuerza sucumbimos en medio de las tempestades. La misa es una acción de gracias llena de beneficios para nuestra alma. Alguno dirá, ya, pero en la Biblia, ¿dónde dice que tengo que ir a misa los domingos? Bueno, el pecado es una ruptura, es decir, una negativa por la que optamos, entendamos que el ir a misa es un acto de amor y no un acto que se hace por temor. Ahora bien, recordemos que nuestra fe no solo tiene como base la Escritura, es decir, la Biblia, sino también la tradición, el magisterio de la Iglesia. Los católicos, además de los 10 mandamientos, que resumen la ley natural y son válidos para todos los hombres, tenemos obligaciones específicas por el hecho de ser cristianos. Estas obligaciones están resumidas en los 5 mandamientos de la Iglesia. Ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Comulgar por Pascua de Resurrección, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia y ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Repito que todas estas obligaciones nacen del amor y de la necesidad de manifestarlo con actos concretos que a la vez nos ayudan a crecer en este amor. Y quiero apuntar esto. Ir a misa los domingos es un mandato de amor de la Iglesia, pero ir a misa no implica necesariamente comulgar. Necesitamos entender que la comunión es el alimento de nuestra alma, que es el cuerpo de Cristo, que lo necesitamos, pero para hacerlo hay que estar correctamente preparados. No podemos caer en el error de recibir a la ligera la comunión banalizándola. Necesitamos estar reconciliados y con el corazón dispuesto a recibirlo. Esto es una actitud libre y personal, por lo que la Iglesia pide solamente, al menos, una comunión mínima obligatoria el domingo de Resurrección, que es el origen y el centro de la vida cristiana. Cuando uno ama, no puede sino desear estar con el amado. Es, por lo tanto, recomendable la comunión frecuente y participar plenamente del sacramento de la Eucaristía para estar unido a Cristo. Pero, si por la razón que sea no estás en disposición de comulgar, eso no te exime de la participación en la Santa Misa. Entonces, ¿por qué hay que ir a misa el domingo? Porque el centro de nuestra vida es Cristo y el lugar privilegiado donde nos encontramos directamente con Él es en la Santa Misa, donde podemos escuchar su palabra, nos reunimos con la comunidad, damos gloria a Dios y, si estamos debidamente dispuestos, participamos del cuerpo de Cristo. Entonces, aunque suene a argumento tonto, para que un bocadillo de jamón sea bocadillo de jamón, necesita tener jamón. Si no tiene jamón, será un bocadillo de otra cosa, o será un trozo de pan, pero no será un bocadillo de jamón. Bueno, pues un cristiano sin Cristo no es cristiano. Será una buena persona, será cualquier cosa que tú quieras, pero no es cristiano. Para ser cristiano hay que estar con Cristo, y donde nos encontramos con Cristo y donde actualizamos su sacrificio redentor es en la Santa Misa. Por eso hay que ir, por amor a aquel que ha entregado su vida por nosotros. Continuamos compartiendo los mensajes de los oyentes. Vamos con otro correo electrónico. El asunto es Virgen María. El correo compendio@radiomaria.es. Dice: buenas tardes, Padre Antonio. Mi pregunta de hoy es la siguiente. Cuando quiero hablar con el Señor, me acerco al sagrario, pero no sé a dónde tengo que dirigirme cuando quiero hablar con la Virgen María.
Algunos dicen que el espíritu de la Virgen está en el sagrario junto a Jesús. Otros dicen que hable con las imágenes de las estampitas que representan a la Virgen. Yo no soy de imágenes. Si hay alguna escultura bien hecha, la observo como arte, pero nunca como si fuese la Virgen. Tampoco me acerco a las imágenes del Señor, ni soy capaz de tocarlas, como veo que hacen muchos feligreses. No me parece respetuoso este comportamiento. Me gustaría saber qué dicen los doctores de la Iglesia al respecto de la Madre de Dios. Envía el mensaje Susana y me desea un año lleno de felicidad. Pues también yo a ti y de la gracia divina. Hablemos un poco en general de las imágenes. ¿Por qué hacer oración con imágenes puede ayudar, pero no es obligatorio? La oración, eso sí, es obligatorio y es un elemento fundamental de la fe y de la vida cristiana. Por eso la tradición de la Iglesia dice que las imágenes sagradas siguen siendo consideradas como traducción iconográfica del mensaje evangélico en el que imagen y palabra se iluminan mutuamente. La oración, insisto, sí que es importantísima para la fe cristiana y lo mismo puede decirse del anuncio del Evangelio y de la predicación. Respecto a las obras de arte dentro de las iglesias, la idoneidad de las imágenes para la oración cristiana es esencial, como recordó el Concilio Vaticano II en 3 de sus documentos. En la tradición eclesial hasta hoy, las imágenes sagradas dentro de las iglesias siguen siendo consideradas como traducción iconográfica del mensaje evangélico en el que imagen y palabra revelada se iluminan mutuamente. Hay argumentos antropológicos a favor de la percepción sensible de las realidades sobrenaturales, porque nosotros, los seres humanos, empezamos a conocer la realidad a través de los sentidos. Por eso, usar imágenes como medio de visualización de la buena noticia corresponde a la naturaleza sensible de la percepción. La observación pausada de una imagen podría realizarse como oración de meditación, o sea, para meditar a través de ella. Este método facilita perfectamente la elevación de la mente, bien sea a Dios, bien sea a la Virgen Santísima o a alguno de los santos. Pero es cierto que no todas las obras de arte son recursos adecuados para la oración. Algunas imágenes son simbólicas o narrativas y sirven más para la instrucción catequética o el razonamiento teológico. Sin embargo, hay imágenes que tienen gran valor para una reflexión orante acerca del Evangelio o para la oración vocal o para el rosario. De todas formas, cabe señalar que la idoneidad de una imagen para la oración no es un criterio objetivo para caracterizar una obra de arte como cristiana, porque tal idoneidad incluye también la percepción subjetiva. Hay quien puede meditar ante cualquier tipo de imagen, mientras a otras personas les resulta difícil rezar incluso ante una imagen explícitamente creada para facilitar la oración. Sin embargo, a pesar de los componentes subjetivos, es evidente que la contemplación de una imagen puede contribuir a la experiencia religiosa de muchas personas, también de los no creyentes. Con mayor razón, puede ayudar a los cristianos. La oración es esencial y aunque hace falta una gran experiencia espiritual y una visión de fe para realizar una auténtica oración de meditación o de contemplación, interviene también la reflexión, la emoción, el deseo y la imaginación. Por eso las imágenes pueden ayudarnos. Aquí se podría hablar del valor pastoral de las imágenes, porque cuando una persona reza delante de una imagen, puede, en caso de que se distraiga, volver su corazón hacia Dios. La mística ha reflexionado mucho sobre esta relación espiritual comunicativa entre la imagen y el observador. En el contexto de las experiencias místicas se ha cultivado la compasión y la oración ante las imágenes. Por ejemplo, San Francisco de Asís ante el Cristo de San Damián o Santa Teresa de Ávila ante un Cristo atado a la columna tuvieron una fuerte conmoción interior que les llevó a dar un giro radical a sus vidas en el servicio a Jesucristo. Por tanto, las imágenes pueden ayudar. Ahora, ¿son obligatorias? No. ¿Es necesario rezar delante de una imagen de la Virgen? No, porque la Virgen no está en la imagen.
La imagen nos hace presente sensiblemente la intercesión mediadora de María. La Virgen está en el cielo y no es omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, porque eso solo lo es Dios, pero relativamente sí lo es en cuanto está unida a Cristo. Y por eso, no solo ella, sino todos los santos pueden, en razón de su unión con Cristo, interceder por nosotros, escuchar nuestras plegarias, etc. Cuando los católicos decimos que oramos a la Virgen, lo hacemos pidiendo su intercesión en razón de su unión con Cristo y nunca sin Él. El bien de los poderes de Dios que Jesucristo posee los comunica a los santos y de manera muy especial a su Madre, que está en el cielo en cuerpo y alma. Cuando un cristiano toca una imagen de la Virgen o de un santo y la besa, está haciendo un signo sensible de una realidad que va más allá. Es decir, no besas el yeso o la madera de la imagen de la Virgen, sino que quieres expresar tu amor a ella y como no puedes hacerlo físicamente porque no estamos en su presencia física, entonces lo haces con la imagen como quien besa una foto de su madre difunta porque la echa de menos. No está besando a la madre, está besando a la foto, pero ese beso es un gesto de amor a la madre que no está ahí presente. No ocurre lo mismo con la Eucaristía, porque la Eucaristía no representa a Cristo, sino que es Cristo mismo. Muchos quisiéramos dar un abrazo y sentir el abrazo de nuestra Madre del Cielo, pero como su cuerpo está asunto y no lo tenemos aquí y ahora, pues nos tenemos que conformar con una imagen representativa de esa realidad superior que está junto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y toda la corte celestial, gozando de la visión de Dios, intercediendo por nosotros y esperándonos con los brazos abiertos para que algún día no tengamos que remitirnos a imágenes talladas por hombres, sino que podamos abrazar la realidad representada en esas imágenes. Dejamos aquí el programa de hoy. Muchas gracias a los que habéis escrito. Os animo a que lo sigáis haciendo en la dirección compendio@radiomaria.es o en el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.